al inicio del curso empezamos viendo empezamos a ver lo que era equilibrio químico, pero decidí cambiarme y ver primero análisis volumétrico y gravimétrico y después vamos a empezar a ver equilibrio químico. Entonces lo que voy a hacer es, voy a retomar la presentación de las diapositivas, sí, la presentación de equilibrio químico. Déjenme comentarles, ahorita la estaba revisando. Equilibrio químico lo vimos, lo empezamos a ver en... Estoy viendo los... Estoy buscando para ver. Creo que la clase donde estuvimos viendo equilibrio químico, creo que fue la del 18 de agosto. Sí, de todos modos, ahorita en el chat les pongo bien cuál fue. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a retomar el tema de equilibrio químico. Voy a dar una repasada muy rápido de lo que vimos. Sí, le habíamos dedicado como hora y media, o sea, una clase entera a ver el tema de lo que vamos a revisar ahorita en unos 10 minutos. Sí. Entonces, bueno, si les surgen dudas que les van a surgir, vayan a la grabación les digo, es el 18 de agosto, o si no, el 25, pero creo que sí, es entre el 11, 18 o 25 de agosto, más o menos en esas tres fechas es cuando vimos lo que era equilibrio químico, ¿sí? Entonces, les digo, voy a empezar a proyectarles la presentación y vamos a irnos muy, muy rápido, ¿sí? Si tienen dudas, de todos modos me pueden preguntar y las vamos revisando. Entonces, bueno, habíamos dicho características. Un equilibrio químico es cuando una reacción es reversible. ¿Qué es una reacción reversible? Pues es aquella que se lleva en las dos direcciones. Por ejemplo, mis reactivos empiezan a formar productos y estos productos a su vez se transforman en los reactivos nuevamente, ¿sí? Entonces es una reacción que lleva a cabo en las dos direcciones, ¿sí? Habíamos visto características para que un equilibrio químico se dé. Uno de los más importantes era un sistema cerrado, que fuera un sistema reversible y algo bien importante es a temperatura constante, ¿sí? Vimos que realmente ¿cómo se llama? Y el proceso se alcanza cuando la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Esto se presenta en estas gráficas aquí. Realmente la velocidad es la pendiente de esta línea. Tenemos la línea azul y la línea negra. Vamos viendo que la velocidad va disminuyendo y llega un momento en que la velocidad es igual a cero, tanto la formación de productos como la de los reactivos, ¿sí? Y en este momento, que es lo que se presenta en la línea gris, es cuando se alcanza el equilibrio, ¿sí? Algo importante en el equilibrio químico, decíamos, bueno, que las dos velocidades son iguales y son igual a cero, ¿sí? En este momento, la concentración de los productos y los reactivos permanece constante, ¿sí? De los errores típicos que cometemos cuando hablamos de equilibrio químico, decimos que la concentración de productos y reactivos es igual. Eso es incorrecto, ¿sí? Lo que debe ser es la concentración de productos y reactivos permanece constante. Si se fijan, a partir de este punto gris, la concentración del NO2 y del N2O4 permanece constante a lo largo de todo el experimento, ¿sí? Independientemente de cuáles sean las concentraciones iniciales de los dos productos. Bueno, a partir de allí comentamos que se hizo de manera empírica y se observaron que si yo elevaba la concentración en el equilibrio de los productos y lo dividía entre la concentración de los reactivos, se veía que se obtenía un valor constante, ¿sí? Esto se desarrolló considerando lo que habíamos dicho. Teníamos mi velocidad directa, mi velocidad inversa. Esto lo van a ver en cinética. Simplemente decíamos que la velocidad directa, es decir, la formación por ejemplo, aquí tengo A más 2B me da una molécula que es AB2, ¿sí? La velocidad directa sería
la velocidad a la cual se forma AB2 es igual a una constante cinética por la concentración de A por la concentración de B elevado al cuadrado, ¿sí? Y la velocidad inversa, es decir, la disuasión de AB2 en A más 2B, es igual a una constante por la concentración de AB2, ¿sí? Habíamos dicho que el equilibrio se alcanzaba cuando las dos velocidades eran iguales, ¿sí? Entonces mi velocidad directa era la constante por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado, y esto va a ser igual a la constante inversa por AB2, ¿sí? Simplemente agrupaba ¿cómo se llama? Las constantes por un lado y las concentraciones por el otro, y me da que constante directa entre constante inversa se conoce como constante equilibrio, Kc, es igual a AB2 entre A por B al cuadrado, ¿sí? Esto es la ley de acción de masas. La ley de acción de masas podemos expresarla como que la concentración de los productos elevado a su factor estequiométrico dividido entre la concentración de los reactivos elevado a su factor estequiométrico es igual a una constante, ¿sí? Eso es la ley de acción de masas, ¿sí? Es decir, la concentración de los productos elevado a su factor estequiométrico, en este caso es 1, entre la concentración de los reactivos, que es A y B, elevado a su factor estequiométrico. A es 1, B es 2, entonces por eso me queda A por B elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces les digo, esa es la ley de acción de masas. Eso se desarrolló en 1864 y es la expresión que seguimos utilizando. Esto decíamos que era válido para... o sea, es una aproximación al equilibrio termodinámico y es válido a concentraciones diluidas. Hablábamos que teníamos que considerar a concentraciones más elevadas, tenemos que considerar la actividad y no tanto la concentración, ¿sí? Y algo bien importante es, mi constante equilibrio puede tener valores mayores de 1 o menores de 1, ¿sí? Si mi constante es mayor que 1, ¿sí? Mi sistema se desplaza hacia los productos, y si mi constante es menor que 1, mi sistema se desplaza hacia los reactivos, ¿sí? Entonces les digo, esto es bien importante porque me va a decir hacia dónde se va a desplazar mi reacción química. Después vimos lo que era el coeficiente de actividad, no lo vamos a ver ahorita, y aquí lo importante decíamos que era importante conocerlo porque vemos que a concentraciones elevadas se pierde la linealidad, ¿sí? Por ejemplo, si nos fijáramos, que de hecho lo voy a poner con una línea roja, ¿sí? Por ejemplo, mi constante equilibrio del ácido acético es 1.75 por 10 a la menos 5, y esto sería constante a cualquier concentración, ¿sí? La constante termodinámica. Sin embargo, debido al efecto de la concentración, yo veo que mi constante se desvía de la linealidad, ¿sí? Y vimos cómo calcularlo. No, ahorita ya no lo vamos a revisar, pero lo pueden ver en el video que subí creo que fue el 18 de agosto, entonces lo podemos ver, ¿sí? Y habíamos visto también algunas reglas para expresar los equilibrios químicos, ¿sí? El primero de ello era que la concentración de las disoluciones se va a hablar en moles sobre litro, es decir, en concentración molar, y cuando hablamos de gases puedo hablarlo tanto en mol sobre litro como en atmósferas, ¿sí? Una segunda característica muy importante era que la concentración de los sólidos y los líquidos puros, así como los disolventes, son constantes y no aparecen en la reacción química, ¿sí? Una cosa, esto es bien importante, no significa que no participen en el equilibrio químico. Sí participan en el equilibrio químico, pero como su concentración es constante, independientemente si hay 1 mililitro o 1 litro de disolvente, su concentración siempre es constante, entonces por eso es que no participan. ¿Por qué? Porque un valor constante multiplicado por otra constante me da una constante nueva, ¿sí? Entonces, por definición, sólidos y líquidos no participan en la expresión de la constante de equilibrio. Habíamos visto el ejemplo de calcular la concentración molar del agua y vimos que me daba 55.55 molar, ¿sí? Después habíamos dicho que la expresión del equilibrio químico era función de la estequiometría,
¿sí? Que la ley de acción de masas me dice que es los productos elevados a su factor estequiométrico entre los reactivos elevados a su factor estequiométrico. Así, si yo tengo nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, me da 2 moles de amoníaco. La ley de acción de masas me dice que mi constante de equilibrio va a ser amoníaco elevado al cuadrado entre los reactivos que sean nitrógeno e hidrógeno elevado a su factor estequiométrico. El nitrógeno está a la 1 y el hidrógeno al cubo. ¿Sí? Entonces, por eso es que mi constante de equilibrio es amoníaco elevado al cuadrado entre nitrógeno por hidrógeno elevado al cubo. ¿Sí? Yo puedo expresar mi reacción ya no en función del nitrógeno, sino en función del amoníaco. Me quedaría 1 medio de nitrógeno más 3 medios de hidrógeno, me da 1 mol de amoníaco, con lo cual mi constante sería amoníaco por nitrógeno entre nitrógeno a la 1 medio por hidrógeno a la 3 medios. ¿Sí? Y veíamos que yo puedo calcular la relación que existe entre una constante y otra. Si yo cabe la elevo al cuadrado, obtengo Ka. Sí, nuevamente esto lo desarrollamos en la presentación anterior e hicimos algunos ejercicios. ¿Sí? Y después habíamos visto que los equilibrios múltiples, yo por ejemplo tengo A más B me da C más D, pero a su vez C y D es un intermediario que me va a formar E y F. Voy a tener la constante 1, la constante 2, y mi constante global sería A más B me da E más F. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, mi constante 1 sería C elevado a la C por D elevado a la D entre A elevado a la A por B elevado a la B. De hecho, en todos los libros de química, cuando me hablan de la ley de acción de masa, siempre me ponen este ejemplo aquí. ¿Sí? Esta es la ecuación típica que vemos en cualquier libro. ¿Sí? Y yo C más C elevado a la C moles de C más D moles de D me va a dar E moles de E más F moles de F, con lo cual mi constante 2 sería E a la E por F a la F entre C a la C por D a la D. ¿Sí? Con lo cual, si yo sumo estas dos reacciones, se fijan, C y D están en los productos de la primera reacción y en los reactivos de la segunda reacción, es decir, se eliminan y mi producto total me queda A más B es igual a E más F. ¿Sí? Con lo cual mi constante global sería E a la E por F a la F entre A la A por B a la B. ¿Sí? Y esto es igual a la constante 1 por la constante 2. ¿Por qué? Porque se fijan, C y D están en el numerador en la primera ecuación y en el denominador en la siguiente, con lo cual si yo multiplico estos dos, C y D se eliminan y me queda E por F entre A por B. ¿Sí? Entonces decíamos que esto es importante para poder calcular cuánto vale. Si yo conozco la constante global y conozco una de las constantes, puedo calcular automáticamente la segunda constante. ¿Sí? Y nos quedamos, habíamos llegado hasta aquí, hasta el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier me decía que si yo aplico una tensión externa a un sistema de equilibrio, el equilibrio se ajusta nuevamente hasta que se cancela parcialmente dicha tensión. Esto es más que nada, si yo tengo un sistema en equilibrio y le agrego o le quito algo, mi sistema pierde el equilibrio y va a buscar un nuevo equilibrio. ¿Sí? Veíamos que, bueno, que teníamos el catalizador. Un catalizador no afecta a la constante, lo que afecta es la velocidad con la cual se lleva a cabo la reacción. Después teníamos la temperatura. Decíamos que al variar la temperatura, si recuerdan, habíamos dicho que un equilibrio químico, uno de los parámetros que tenemos que decir siempre es la temperatura. Si un problema no me dice la temperatura, yo asumo que son 25 grados centígrados, ¿sí? Que es la temperatura ideal, ¿sí? La temperatura que manejamos siempre como temperatura de referencia. ¿Sí? Si me dice una temperatura, yo sé que va a cambiar mi sistema y dependiendo si es una reacción exotérmica o endotérmica, si yo tengo una reacción exotérmica y disminuyo la temperatura, mi sistema se favorece, ¿sí? Es decir, aumenta la temperatura, la constante de equilibrio. Si yo tengo una reacción endotérmica, al aumentar la temperatura,
va a aumentar la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, y aquí sí les voy a hacer una primera pregunta. ¿Por qué cuando yo meto la comida al refrigerador, la comida se mantiene? Sí, ¿por qué no se echa a perder la comida o por qué dura más la comida en el refrigerador que a temperatura ambiente? Me salió 3 como número del random. Entonces vamos a irnos viendo. Dana, ¿por qué cuando metes comida al refrigerador, esta comida se conserva? O primero, ¿por qué cuando no meto la comida en el refrigerador, la comida se echa a perder? Sí, ¿por qué se echa a perder la comida cuando tengo temperatura ambiente? Si no es Dana, Jonathan Solís. Pues no sabría muy bien, profe, pero supongo que tiene algo que ver con los microorganismos, ¿no? Ujú, sí, Ujú, los algo así. microorganismos empiezan a crecer en la comida y la echan a perder. ¿Y por qué cuando yo meto la comida al refrigerador dura más? Pues Sí, supongo que será más lento el crecimiento, ¿no? ajá, exacto. Sí, entonces se fijan, el crecimiento de las bacterias, el crecimiento bacteriano, se reduce al reducir la temperatura, ¿sí? Entonces, digamos que estaría pasando algo similar a lo que aquí, ¿sí? Entonces, podríamos considerar que, ¿cómo se llama? El crecimiento microbiano es en una reacción endotérmica, ¿sí? Entonces, si yo disminuyo la temperatura de los alimentos, los microorganismos no pueden crecer, ¿sí? Y realmente los microorganismos a temperaturas bajas no pueden crecer, van a alcanzar una temperatura óptima, que es más o menos 37 grados centígrados, ahí es cuando crecen mejor, y yo aumento la temperatura y vuelven a disminuir, ¿sí? O sea, tendríamos un comportamiento gaussiano, ¿sí? Yo vería que tengo un crecimiento de este tipo. Si yo tengo aquí temperatura y aquí tendría crecimiento, vería que tengo un comportamiento de este tipo, ¿sí? Donde tengo una temperatura óptima a temperaturas bajas o temperaturas por encima de esta temperatura óptima, el crecimiento va a ser menor. Después veíamos que algo que me afecta bastante es la concentración, ¿sí? Si yo, ¿cómo se llama? Agrego productos o quito reactivos, mi sistema se desplaza hacia los reactivos y viceversa, ¿sí? Y también lo podíamos ver con el efecto de la presión o el volumen. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un gas y le disminuyo el volumen? Por ejemplo, tengo 3 moles de gas en un litro. ¿Cuál sería mi concentración molar? Nadia Castañeda. Sí, Nadia, imagínate que tú tienes 3 moles ¿cómo se llama? De un gas de N2O4 en un litro. ¿Cuál sería tu concentración molar? Valeria. ¿De qué compuesto era, profe? Perdón. De cualquiera, es independiente de. Por ejemplo, ahorita dije N2O4, podría haber sido A o podría haber sido B, independientemente ahorita. ¿Qué es concentración molar? El número de moles por el peso molecular.
No sobre el volumen. Si número de moles sobre volumen es concentración molar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 3 moles en un litro, mi concentración molar sería 3, ¿verdad? Y esto es un gas. Yo lo tengo en un tanque. Imaginémonos que yo tengo un pistón y reduzco el volumen a 0.5 litros. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Yo inicialmente tenía un valor de... Primero voy a borrar un poco lo que tengo aquí. ¿Sí? Imaginaos, tengo un tanque. ¿Dónde estoy? Aquí, sí. Que tiene un pistón aquí, sí. Tiene un pistón. Y aquí tengo 3 moles de A. Y mi volumen es 1 litro, ¿sí? 1 litro. Entonces mi concentración de A iba a ser 3 molar, ¿verdad? Esto era A. ¿Sí? Ahora imaginémonos que este pistón lo bajo. Y ahora me llega aquí, ¿sí? Ahora mi volumen es 0.5. ¿Cuál sería mi nueva concentración de A? ¿Sí? Si ya tengo los 3 moles y ahora mi volumen es 0.5 litros. ¿Cuánto me da eso? 6. 6, ¿verdad? Muy bien. Sí, entonces mi nueva concentración es 6. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Si yo reduzco el volumen, mi concentración va a aumentar, ¿verdad? Y ahora bien, vamos a imaginarnos. Yo aquí tengo 1 y tengo 2 moles, ¿verdad? Tengo 1 mol de NO2O4 y 2 moles de NO2, ¿sí? Si yo lo tengo en 1 litro, tengo una concentración de 1 y de 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la reduzco a medio litro? ¿Cuál es mi nueva concentración? ¿Sí? Aquí en el primer caso tenía 1 mol por litro. Como ya tengo medio litro, ahora tengo una concentración 2 molar, ¿verdad? Y aquí tenía 2 moles por litro. Mi concentración nueva va a ser 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí lo que me interesa que veamos es que la concentración va a depender de la estequiometría. ¿Sí? Entonces, lo que me dice el principio de Chatelier es que cuando yo aumento la presión, o si aumento la presión, estoy hablando que disminuyo el volumen, ¿sí? Mi reacción se va a desplazar hacia donde exista un menor número de moles. Es decir, mi reacción se desplazaría de los... ¿Dónde estoy? Ok. De los productos hacia los reactivos, ¿sí? Porque se fijan, tengo en un lado 2 moles de NO2 y tengo 1 mol de N2O4, ¿sí? Entonces, digamos que esto es bien importante, ¿sí? Si yo modifico el volumen, mi sistema se va a desplazar hacia donde hay menos cantidad de moles, ¿sí? Y bueno, la clase, habíamos llegado hasta aquí, ¿sí? Después también algo bien importante es yo cuando habíamos dicho, ¿sí? Si estoy hablando en líquidos, cuando yo trabajo con líquidos, mi constante de equilibrio la puedo expresar, bueno, puedo expresarlo en concentraciones, en moles, ¿sí? O sea, concentración molar, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando en disoluciones, tengo que hablar de concentraciones molares, que eso lo vimos en esta expresión aquí, ¿sí? Decíamos, cuando tengo en dilución, hablo mol sobre litro, es decir, concentración molar. Cuando estoy hablando de gases, puedo hablar tanto en concentración molar como en atmósferas, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo un equilibrio químico en el estado gaseoso, yo puedo hablar de mi constante equilibrio de concentración o mi constante equilibrio en el estado gaseoso, ¿sí?
yo tengo, por ejemplo, en este caso, ¿sí? A moles de A, que está en el estado gaseoso, se va a transformar en B moles de B. Aquí lo primero que tendría que hacer es expresar mi constante Kc. ¿Sí? Kc, la ley de acción de masas me decía que eran los productos elevados a su factor estequiométrico entre los reactivos elevados a su factor estequiométrico. ¿Sí? Entonces, me gustaría que alguien me dé el valor de Kc o la expresión de Kc. Cintia Muruato. Sí, o alguien. Sería B, o sea, la B mayúscula con exponente de la B chiquita y luego sobre A con el exponente A. Ajá. Ahorita, muy bien, muchas gracias, Valeria. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver físicamente, o sea, con problemas, cómo se resuelve esto, ¿sí? Pero se fijan, esta es mi constante de equilibrio en concentración. Kc es igual a B elevado a la B entre A elevado a la A. ¿Sí? Eso es la ley de acción. La ley de acción de masas me dice eso, ¿sí? Ahora bien, si nos acordamos de bueno, y si yo quiero expresar mi constante de equilibrio en función de presiones, yo diría, ahora ya no se llama Kc, se llama Kp, ¿sí? Yo diría que Kp, que es mi constante de equilibrio de presiones, es igual a la presión de B elevado a la B entre la presión de A elevado a la A. ¿Sí? Se fijan, Kc es concentración de B elevado a la B entre concentración de A elevado a la A. ¿Sí? Si yo no tengo concentraciones, si tengo presiones, pues la constante Kp sería la presión de B elevado a la B entre la presión de A elevado a la A. ¿Sí? Ahora bien, es decir, yo puedo calcular un valor de Kc y puedo calcular un valor de Kp. Pero a mí me interesa poder transformar valores de Kp en valores de Kc o viceversa. ¿Sí? Y algo bien importante, Kc solamente lo voy a poder determinar cuando yo tengo mi sistema gaseoso. Si se fijan aquí es A es un gas y B es un gas, con lo cual mi expresión es en el estado gaseoso. ¿Nos acordamos de la ley de acción, la ley de los gases, la ley general de los gases? PV es igual a nRT. Sí. ¿Y qué me dice la ley de los gases? Que como es Pancho Villa, nació y la R no me acuerdo qué era, en Torreón, decía, ¿no? Para acordarnos la ley. Pero ¿qué me dice la ley de los gases? Pues creo era eso de los gases ideales, ¿no? De que no chocaban o algo así. Ujú. Sí, y a final de cuentas, o sea, y se fijan, ahorita la estoy desarrollando, ¿sí? Presión por volumen, lo que me está diciendo, si yo tengo una presión y un volumen, esto es igual al número de moles por la temperatura, ¿sí? Si yo aparte, yo sé que moles sobre volumen es igual a concentración molar, ¿verdad? Es decir, se fijan, yo tengo mi presión, mi volumen pasa dividiendo, entonces lo que me dice la ley de acción de masas, perdón, la ley de acción de masas, la ley general de los gases es que mi presión es igual a la concentración de mi compuesto por la constante de los gases y por la temperatura, ¿sí? Es decir, si yo tengo una cierta concentración de un gas, ¿sí? Su presión va a ser función de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión, ¿sí? Entonces, digamos que esta ecuación
la voy a usar. Se fijan, y yo aquí tenía mi Kp es igual a P de A, P de B elevado a la B, ¿verdad? Entre la presión de A elevado a la A, ¿sí? Si yo en lugar de poner presión pongo concentración por R por T, ¿sí? Vamos a desarrollarlo un poquito. Voy a plantearlo aquí, ¿sí? Voy a poner mi presión de B. Mi presión de B será igual a la concentración de B por R y por T. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Porque digo, mi presión es igual a la concentración por R y por T. ¿Sí? Con lo cual, y mi presión de A es igual a la concentración de A por R y por T. ¿Sí? Entonces, si yo si yo sustituyo esto y esto aquí, ¿sí? Voy a tener mi Kp es igual, en lugar de la presión de B, tengo concentración de B por R por T elevado a la B, entre la concentración de A por R por T elevado a la A. ¿Sí? Simplemente hice una sustitución. Si nos acordamos matemáticas de preparatoria, mi hijo ahorita está en la preparatoria y lo está viendo, ¿sí? Yo sé que si tengo A por B elevado a la C, esto es igual a la C por B a la C. ¿Sí? De acuerdo, estas son las leyes de los exponentes. ¿Sí? Entonces, se fijan, yo tengo B por R por T elevado a la B entre A por R por T elevado a la A. ¿Sí? Yo este B lo voy a, o sea, la B, entonces me quedaría que B elevado a la B entre A elevado a la A, que multiplica a RT. ¿Sí? Se fijan, tengo RT elevado a la B entre RT elevado a la A. ¿Sí? Esto es igual a RT por B menos A. ¿Sí? Entonces me queda que Kp es igual a B elevado a la B por A elevado a la A multiplicado por RT B menos A. ¿Sí? Y se fijan, yo sabía que B elevado a la B, tengo esta expresión de Kc es igual a B elevado a la B entre A elevado a la A, ¿sí? Entonces yo digo que Kp es igual a Kc por RT B menos A, donde B son los moles de reactivos, de productos, perdón, menos los moles de productos, ¿sí? Entonces yo con esta ecuación de aquí puedo llegar a calcular cuánto vale Kp a partir de Kc o viceversa. Vamos a hacer ahorita un ejercicio para aclarar estas dudas. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero ahorita, como estar haciendo ejercicios, me voy a apagar la cámara para que no me tengan viendo mientras resolvemos los problemas. ¿Sí? Quiero que hagamos estas expresiones de las constantes de equilibrio Kc y Kp para cada una de las reacciones. ¿Sí? Tengo en el primer sistema, la primera reacción, tengo ¿cómo se llama? Sí, tengo un complejo de selenio y amoníaco, ¿sí? Que esto es un sólido, y amonio, se disocia en amoníaco, más un ácido selénico, que sería un gas, ¿sí? Entonces, quiero que me expresen cuál será la constante Kc y cuál será la constante Kp para este primer sistema, ¿sí? El segundo caso tengo el cloruro de plata que se disocia en plata y cloruro, que son acuosos, ¿sí? Y el tercer caso tengo fósforo sólido más cloro gaseoso, me da un compuesto que sería líquido, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría que vayan trabajando y vamos presentando cuánto vale Kc y cuánto vale Kp, ¿sí? Voy a hacer el primero yo, ¿sí? Voy a hacer el primero
y ahorita ustedes hacen los otros dos. ¿Sí? Entonces voy a plantearlo aquí. Y espérense, déjenme hacer una cosa. Voy a salir tantito. Me salí para poder tener varias veces el problema repetido para poderlo resolver. Es que como estas presentaciones las tenía hechas para presencial, no la tengo tantas diapositivas. Entonces voy a resolver yo el inciso A. ¿Sí? Tengo NH4, 2SE. Esto es un sólido. Se disocia en 2NH3. Esto es un gas. Más H2SE, que es un gas. ¿Sí? Y lo que me pide es Kc y Kp. ¿De acuerdo? Me pide que plantee las dos ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es calcular Kc. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, cuando yo tengo un sistema, vamos a regresarnos a ver las características de... Aquí. Dice, bueno, la concentración de sólidos y líquidos puros, así como disolventes, son constantes y no aparecen en la expresión, ¿sí? Entonces, esto es bien importante cuando yo quiero resolver un equilibrio químico, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Mi molécula, sí, NH4,2SE, es un sólido, con lo cual esta molécula no participa en la reacción de equilibrio, ¿sí? Es decir, mi constante de equilibrio, bueno, o sea, por ejemplo, mi constante de equilibrio sería, de acuerdo a la ley de acción de masa, sería NH3 elevado al cuadrado por H2SE dividido entre NH4,2SE. ¿De acuerdo? Digamos que esta sería mi expresión de la ley de acción de masa, ¿sí? Mis productos elevados a mi factor estequiométrico entre mis reactivos, ¿sí? Sin embargo, como estoy viendo que esto es un sólido, ¿sí? Y habíamos dicho que los sólidos no participan, lo que hago es lo elimino, ¿sí? Este es un valor constante, entonces se elimina. Es decir, mi constante Kc es igual a NH3 elevado al cuadrado por H2SE, ¿sí? Y ahora lo siguiente que quiero hacer es expresar Kp en función de Kc, ¿sí? Habíamos visto que Kp es igual a Kc por RT B menos A, ¿sí? Es decir, sería Kc por RT. ¿Cuánto vale B? ¿Sí? B son los moles de productos. Se fijan, tengo 2 moles de amoníaco más 1 mol de H2SE, sería 3, ¿sí? Y veíamos que los reactivos no participan, entonces yo diría que Kp es igual a Kc por RT elevado al cubo. ¿Okay? Y esta sería la respuesta de mi problema, ¿sí? Este es el valor de Kc y este es el valor de Kp. ¿Sí quedó claro cómo se hizo? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es
Vamos haciendo el segundo y el tercero. Si quieren, les doy en unos 10 minutos, les pregunto a ver cómo vamos y los vamos resolviendo, ¿sí? Entonces, la idea es que los vayan haciendo y en cuanto los tengamos, me van comentando y los vamos viendo. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya hicieron el segundo?
Creo que sí, profe. ¿Cómo te salió? Estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Es que tenía la duda de que si en estado acuoso sí participan. Si en el estado acuoso sí participan, hay que acordarnos, en el estado acuoso participan, en el Pero estado no, ¿verdad? gaseoso participan, pero si es un líquido, no participa, ¿sí? O sea, si nos fijamos, aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, sólido no participa, gas sí participa, acuoso sí participa, y líquido no participa, ¿sí? Entonces, digamos que es las reglas que tenemos que seguir. Entonces, ya. Entonces, Kc me quedó como la concentración de plata por la concentración del cloro. Así es, sí. Entonces tú tienes AgCl, que esto es un sólido, se disocia en Ag, sería acuoso, más cloruro, que sería también acuoso. Entonces, si como dices, mi Kc es igual a concentración de Ag por la concentración de cloruro, ¿sí? Esto sería plata más y cloruro menos, ¿sí? Esto sería mi Kc. ¿Pudiste calculaste Kp? Pues sería el Kc por R por la temperatura y eso elevado al cuadrado. Digamos que esta sería mi expresión de Kp. Sin embargo, no calculo Kp yo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que Kp se calcula para el estado gaseoso, ¿sí? Esto no. Porque es solo para gas. ¿Sí? Como es para gases, entonces yo aquí la respuesta es Kc es igual a la concentración de plata por la concentración de cloruro. Y Kp no la puedo calcular porque Kp solamente se usa para gases, ¿sí? Entonces, como yo tengo la plata y el cloro disuelto en agua, pues no puedo calcular Kp, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta sería no se calcula porque es un estado gaseoso. Pero muy bien, fuiste Leslie la que me contestó el problema ahorita, ¿verdad? Sí. Ok, de acuerdo, gracias Leslie. Y vamos a resolver el tercer caso, ¿sí? Tenemos fósforo más cloro, me va a dar este producto de fósforo, ¿sí? Y nuevamente plantéenme el valor de Kc y de Kp. Entonces, nuevamente, si quieren, estoy otros 5 minutos y hoy te lo vamos resolviendo y lo platicamos.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya resolvieron el inciso C? Yo sí. ¿Cómo te salió? KC me salió como 1 sobre el cloro elevado a la 6. Ajá, ok, perfecto, sí. Así que esto lo vamos a ir resolviendo. Sí, vamos a poner, tengo P4, esto es un sólido, más 6 cloro, que esto es un gas, me va a dar 4 PCl3, que esto es un líquido, ¿sí? Una cosa es importante, para que esta reacción se lleve a cabo, tengo que tener fósforo, tengo que tener cloro, mínimo tengo que tener esos dos, ¿sí? Y se va a formar el PCl3. O bien tengo que tener PCl3 líquido y se va a formar fósforo más cloro, ¿sí? Si yo no tengo PCl, o sea, si no tengo fósforo y no tengo PCl3, solamente tengo cloro, pues se va a quedar como cloro, ¿sí? O sea, una cosa es que no participen en la constante equilibrio y otra cosa es que tienen que estar forzosamente en la reacción, ¿sí? Para que la reacción se lleve a cabo, tengo que tener los tres componentes, ¿sí? Y ahora si mi KC, habíamos dicho el PCl, el fósforo como es un sólido no participa, el PCl3 como es un líquido no participa, ¿sí? Entonces mi concentración KC es igual a, de productos no tengo nada, entonces sería 1 entre el fósforo no participa, la concentración de cloro elevado a la sexta. Y esto sería el valor de Kc. Y el valor de Kp, ¿cómo sería? KC por RT elevado a la menos 6. Kc por RT elevado a la menos 6. ¿Sí? Porque dentro de los productos no tengo nada, entonces A valdría 0 y B vale 6. Entonces esta es mi expresión. ¿De acuerdo? Entonces mi respuesta sería Kc es igual a 1 sobre concentración de cloro elevado a la sexta, o esto es igual a concentración de cloro elevado a la menos 6. ¿Sí? Que es lo mismo, pero bueno, se suele usar más la de 1 sobre cloro elevado a la sexta. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Ahorita sí ya, ¿se fijan? En estos primeros ejercicios que les hice, lo que quería era que me pusieran la expresión, cómo exponer la expresión de Kc y cómo poner la expresión de Kp. En este segundo problema, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el valor numérico de, por ejemplo, aquí me dice, tengo el cloruro de carbonilo, que se llama también fosgeno, ¿sí? Fue utilizado en la Primera Guerra Mundial como gas venenoso y se formaba haciendo reaccionar monóxido de carbono con cloro para darme el fosgeno, ¿sí? Y dice a 74 grados centígrados, esta reacción se pone y en el equilibrio, mis concentraciones de monóxido de carbono es 1.2 por 10 a la menos 2 molar, la de cloro es 0.054 molar y la de fosgeno es 0.14 molar, ¿sí? A partir de aquí quiero que me calculen cuánto vale Kc y de una vez que me calculen cuánto vale también Kp, ¿sí? Entonces, les digo, ahorita vamos a usar este ejercicio. Les doy nuevamente unos 10 minutos y lo resolvemos, ¿sí? Profe, ¿Sí? la temperatura también se tiene que convertir a Kelvin, ¿verdad? Para resolver el segundo, para Kp, sí. Sí hay que acordarnos, muy buen comentario. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Entonces, los centígrados los tengo que transformar a Kelvin para poder calcular Kp. ¿Sí? Y también se fijan, por ejemplo, en los problemas anteriores no me decían temperatura, pero este, como es un problema ya real con valores numéricos, siempre me tienen que decir a qué temperatura, ¿sí? Estamos aquí trabajando a 74 grados centígrados,
y tengo a 74 grados centígrados, tengo estas concentraciones en el equilibrio. Si yo modifico la temperatura, voy a modificar automáticamente las concentraciones en el equilibrio. Entonces, les digo, váyanlo trabajando y ahorita lo resolvemos.
¿Cómo vamos, chicos? Lo primero que vamos a hacer, y lo voy a ir planteando, es plantear mi KC, ¿sí? Mi KC sería igual, la concentración de los productos sería el cloruro de carbonilo, ¿sí? COCl2 dividido entre el monóxido de carbono por el cloro, ¿sí? Solemos poner un cerito allí al lado para decir es mi concentración en el equilibrio, ¿sí? Entonces, una vez que tengo estas concentraciones, pues lo que hago es sustituyo mis valores que me dio el problema. Entonces, si quieren, váyanlo haciendo y ahorita lo resolvemos. ¿Cuánto les dio el valor numérico? $216.04. Ajá, 0.05 realmente, no 0.48 o algo así, ¿no? Entonces, 0.5 si redondeamos. Muy bien. Entonces, lo que haríamos es mi concentración del cloruro de carbonilo serían 0.14, esto está en molar, entre la concentración del monóxido es 1.2 por 10 a la menos 2 molar por 0.054 molar, ¿sí? Y esto nos da 216.05. Respecto a las unidades que tienen una constante de equilibrio, hay dos grandes líneas, ¿sí? Una de ellas es reportarlo solamente así como 216, porque se dice que la constante de equilibrio es adimensional, ¿sí? Sin embargo, otros manejan que sí hay que manejar concentraciones. Entonces, por ejemplo, si se fijan, yo por eso lo puse molar y molar entre molar, se eliminaría un mol, y esto estaría molar a la menos 1, ¿sí? Esto simplemente para que me hable de cómo es la estequiometría de mi reacción, ¿sí? Pero bueno, el resultado es 216. ¿Qué significa este 216? ¿Sí? Se fijaban, habíamos dicho mi constante podía ser mayor de 1 o mi constante menor de 1. Si era mayor de 1 se desplazaba hacia los productos, si era menor de 1 se desplazaba hacia los reactivos. Es decir, 216 es muchísimo mayor que 1, mi sistema está desplazado hacia los productos. ¿Sí? Es decir, si a 74 grados centígrados yo voy a tener, si mezclo monóxido de carbono y cloro, voy a tener prácticamente todo como fosgeno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la constante es mucho mayor que 1. Y para calcular Kp, sería Kc por RT a la B menos A. ¿Sí? Donde B es, tengo 1 aquí, 1 y 1. B sería igual a 1 y A es 2. ¿Sí? Entonces sería Kc
por RT a la 1 menos 2 se iguala KC por RT a la menos 1. O lo que es lo mismo, KC sobre RT. Entonces, si sustituimos, sería 216 dividido entre mi R es 0.0821, que multiplica a mi temperatura son 327 Kelvin. Y esto me va a dar 8.04. ¿Sí? ¿Sí les dio ese valor? A mí me dio 7.6, pero porque la temperatura es 347, ¿no? No sé, Sí. a ver. Sí, a lo mejor me equivoqué. Sí, 273. Sí, 247, sí. Sí, no sé, me equivoqué y puse 27, sí. Entonces aquí sería 347. ¿Dónde estoy? 47, entonces sería por 0.0821. Sí, 7.58, ¿no? Tengo aquí, no me deja porque tengo la pantalla. 7.58. ¿Dónde estoy? Que sería mi resultado. Sí, se fijan, 7.58 nuevamente es mayor que 1. Entonces, tanto KC como KP me dicen que mi sistema se desplaza hacia los productos. ¿Sí? Normalmente, siempre que si KC me dice que se desplaza hacia los productos, KP también me tiene que decir que se desplaza hacia los productos. No, no me va a decir una constante que se desplaza hacia un lado y la otra constante se desplaza hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Y vamos a resolver este otro problema. Dice, el metanol se elabora industrialmente mediante la reacción monóxido de carbono más hidrógeno me da metanol. A 220 grados centígrados, la constante Kc es 10.5, ¿sí? Y que calculemos a esta temperatura cuánto vale Kp. Entonces, váyanlo trabajando y nuevamente ahorita lo
¿Cómo vamos, chicos? Creo que ya terminé, profe. ¿Cómo te dio? Me dio 6.425 por 10 a la menos 3. Ajá, de acuerdo, sí, perfecto. Sí, ahorita lo vamos a resolver. Sí. Muchas gracias, Leslie. Entonces, bueno, lo primero que hago es, voy a plantear mi KC. Mi KC es, nuevamente decíamos que es la concentración de mis productos, que sería el metanol, entre la concentración de mis productos, que es el CO2, el monóxido, por el hidrógeno al cuadrado, ¿sí? Nuevamente esto sea 0, 0, 0, ¿sí? Y voy a plantear mi Kp, es igual nuevamente a Kc por RT a la B menos A. Esto es igual a Kc por RT a la B vale 1 y A vale 1 más 2, 3. Sería 1 menos 3. Esto sería igual a Kc por RT a la menos 2, ¿sí? Es decir, Kp sería igual a Kc, que vale 10.5 entre 0.0821 por 493.15 elevado al cuadrado, ¿sí? Ya lo sustituí y esto me da 6.4 por 10 a la menos 3 atmósferas al cuadrado, ¿sí? ¿Se fijan? Les había dicho que no me podía dar diferente, ¿sí? Sin embargo, aquí, ¿por qué me está dando diferente? Porque realmente estoy viendo que Kc es 10.5, ¿sí? A pesar de que 10.5 es mayor de 1, ¿sí? Se fijan, en el problema anterior habíamos visto que mi Kc era 216, ¿sí? Y realmente yo muchas veces tengo constantes de equilibrio de 2000, de 20.000, ¿sí? Entonces, una constante de 10 es relativamente pequeña, ¿sí? Y como esto es en el estado gaseoso y tengo más reactivos que productos, por eso sí estoy viendo que mi constante me da menor de 1 para Kp, ¿sí? Pero bueno, es más que nada eso porque mi Kc es pequeñita, ¿sí? Entonces, entre mayor vaya siendo Kc, cada vez se va haciendo menos esta diferencia. Y, ok, vamos viendo, si recuerdan, veíamos cuando vimos el principio de Le Chatelier, ¿sí? El principio de Le Chatelier a mí me decía, si yo tengo mi sistema en equilibrio y a este sistema en equilibrio le agrego reactivos o productos, mi sistema se va a desplazar para alcanzar un nuevo equilibrio, ¿sí? Entonces, la forma en que yo sé para dónde se va a desplazar un equilibrio químico, lo hago calculando algo que se conoce como coeficiente de reparto, ¿sí? El coeficiente de reparto se utiliza para, ¿cómo se llama? Calcular, establecer hacia dónde se va a desplazar un sistema en equilibrio. Lo que hago es sustituyo en la ecuación de Kc, digo, Kc, si recuerdan habíamos dicho, Kc es concentraciones, Kc son concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Y vamos a manejar el coeficiente de reparto que sería Qc, es concentraciones iniciales. Entonces lo que hago es sustituyo en mi expresión del equilibrio químico las concentraciones iniciales y voy a calcular un valor de Q, ¿sí? Este valor de Q puede tener tres resultados diferentes, ¿sí? Si Q es igual a K, digo que mi sistema está en el equilibrio. Si Q es mayor de K, mi sistema se va
se van a formar reactivos. Y si mi Q es, ¿cómo se llama? Menor de K, se van a formar productos, ¿sí? Que es lo que está planteado en esta figura aquí, ¿sí? Si Q es menor de K, se forman productos porque se fijan, el valor de Q es menor, entonces va a ir aumentando hasta que se igualan. Si los dos son iguales, ya no hay ningún cambio. Y si mi Q es mayor que K, Q va a disminuir hasta que se alcance el equilibrio, ¿sí? Vamos a resolver este problema. Tengo el nitrógeno más hidrógeno, me forma amoníaco, ¿sí? Si tengo un matraz de 3.5 litros a una temperatura de 375 grados centígrados, ¿sí? Yo sé que, bueno, independientemente del volumen, sí, pero a 375 grados centígrados, mi constante de equilibrio es 1.2, ¿sí? Que es una constante pequeñita. Me dice que prácticamente el nitrógeno y el hidrógeno no forman amoníaco, sino que se mantienen prácticamente como están, ¿sí? Eso es bueno porque si se fijan en la atmósfera tenemos muchísimo nitrógeno y tenemos muchísimo amoníaco, pero muchísimo nitrógeno y un poco de hidrógeno. Si esta reacción tuviera una constante de equilibrio mucho mayor, lo que veríamos es que en nuestra atmósfera tendríamos amoníaco, ¿sí? Entonces seríamos unos seres vivos que respiraríamos amoníaco en lugar de respirar oxígeno, ¿sí? Pero afortunadamente, les digo, esta constante de equilibrio es pequeñita, ¿sí? Entonces, bueno, y el problema me dice que inicialmente yo tengo 0.249 moles de nitrógeno, 3.21 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno y 6.42 por 10 a la menos 2 moles de amoníaco en un matraz de 3.5 litros. Y la pregunta es que me digan si en estas condiciones iniciales mi sistema se va a desplazar hacia los reactivos o hacia los productos. Déjenme salirme tantito. Me voy a salir tantito para poder copiar esta diapositiva. ¿Sí? Entonces tenemos este sistema. Lo que quiero que lo resuelvan es, vamos a trabajarlo ahorita. Entonces digo, tengo mi información, tengo nitrógeno más hidrógeno me va a dar amoníaco, tengo mi volumen del matraz, siempre me va a dar temperatura, me da el valor de la constante y me está dando los moles de amoníaco, nitrógeno e hidrógeno y quiero que me calculen cuánto vale la Q y a partir de cuánto vale la Q, si me digan si mi sistema se va a desplazar hacia los reactivos, es decir, hacia el amoníaco, hacia los productos, es decir, hacia el amoníaco, hacia los reactivos, nitrógeno e hidrógeno, o permanece constante. Entonces, si quieren, vamos a trabajarlo. Estoy unos 10 minutos para hacerlo y ahorita lo comentamos.
¿Cómo vamos, chicos? Profe, ¿teníamos que sustituir eso en lo de la ley de acción de masas? Ajá. Sí. Entonces, mira, primero ¿cuál sería mi KC? A ver. Voy a poner acá arriba. ¿Sí? Mi expresión de KC sería igual a la concentración de amoníaco elevado al cuadrado entre la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. ¿De acuerdo? Esta es mi expresión de KC, ¿sí? Y acordarnos, esto es en el equilibrio, ¿sí? Con lo cual mi expresión QC será igual a mi concentración de NH3 al cuadrado. Aquí le voy a poner una I que es inicial entre nitrógeno inicial por hidrógeno al cubo, concentración inicial, ¿sí? Entonces, y voy a calcular mi QC y decir si mi QC es mayor o menor de KC. Ojo, aquí se fijan, mi sistema me está diciendo concentraciones, ¿sí? El problema me está dando moles. Lo primero que tengo que hacer yo es transformar mis moles a concentración. ¿Cómo lo hago? Se fijan, tengo moles y tengo volumen. Con los moles y con mi volumen calculo mi concentración, ¿sí? Ahora sí, ya calculo mi concentración de nitrógeno, calculo mi concentración de hidrógeno, calculo mi concentración de amoníaco, sustituyo en QC y obtenemos un resultado numérico. Entonces, si quieren, váyanlo haciendo y ahorita lo comentamos. Bueno, entonces les digo, lo primero que tendríamos que hacer es calcular las concentraciones, ¿sí? Entonces calcularíamos mi concentración de nitrógeno.
sería igual a los 0.249 moles entre los 3.5 litros, y esto me va a dar un valor de 7.11 por 10 al menos 2 molar. Sí, esta es la concentración de nitrógeno. Hago lo mismo para concentración de hidrógeno. Si el 3.21 por 10 a la menos 2 entre 3.5 litros, y esto me va a dar 9.17 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y por último calculo, esto es molar, calculo la concentración del amoníaco. Sería 6.42 por 10 a la menos 2 entre 3.5 litros, y esto me daría 1.83 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahora sí yo ya tengo mis tres concentraciones. Lo que hago es calculo el valor de Q. Q sería igual a 1.83 por 10 a la menos 2. Esto tiene que estar elevado al cuadrado entre 7.11 por 10 a la menos 2, que multiplica a 9.17 por 10 a la menos 3, y esto está elevado al cubo. ¿Sí? Y obtengo un valor que me da de 6.108. ¿Sí? ¿Cómo es 6.108 respecto a KC? ¿Sí? KC vale 1.2 y QC vale 6.108. ¿Cómo es QC respecto a KC? Mayor. Mucho mayor, ¿verdad? De hecho, lo pondría yo con varias flechitas. ¿Sí? De acuerdo a lo que habíamos visto, sí, si Q es mayor que KC, mi sistema se va a desplazar hacia los reactivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que les había puesto allí? Sí, es decir, mi sistema se desplaza hacia los reactivos. Esto es lo que les digo, ¿sí? La ventaja de esto es que en la atmósfera va a haber nitrógeno e hidrógeno, más no amoníaco. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es el tipo de problemas. ¿Se fijan? Ahorita hemos visto cómo a partir de los valores de concentraciones en equilibrio calcular el valor de Kc. Hemos visto cómo podemos calcular el valor de Kp. Hemos visto hacia dónde se desplaza mi equilibrio. Lo que vamos a ver mañana es calcular las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? A mí me interesa saber hacia dónde se desplaza el equilibrio. Es decir, ok, si yo tengo nitrógeno e hidrógeno y amoníaco, yo veo que en las condiciones actuales se va a desplazar hacia nitrógeno e hidrógeno. Pero lo que es más interesante es decir, ok, ¿cuáles serían mis concentraciones en el equilibrio una vez que se alcanzó este equilibrio? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver cómo resolver ese tipo de problemas. Entonces, ahorita por lo pronto lo dejamos aquí. Y les digo ya, el día de mañana, bueno, el día de mañana estaríamos resolviendo eso, cómo se hace el cambio, cómo se calcula las concentraciones en equilibrio una vez que se plantea las condiciones iniciales. Entonces les digo, ahorita lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno, no sé si había alguna duda, comentario. ¿No? Ya me había despedido, ¿verdad? Bueno, sí. Si tienen dudas, acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento y la resolvemos. Entonces, bueno, por lo pronto nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. De nada, hasta mañana. Y ya estoy parando la grabación, que no lo había parado.